Mamá, por favor, quédate en tu cuarto esta noche. La frase cayó como una piedra en el centro de mi pecho. Santiago no me miraba cuando la dijo. Estaba parado frente al espejo del salón, ajustando su corbata azul marina, con esa precisión obsesiva que heredó de su padre. Yo sostenía entre mis manos una bandeja con pequeños bocados que había preparado por costumbre, como cada vez que él tenía invitados. Pero esa noche era distinta. Él era distinto. Todo era distinto. No supe qué responder al principio. Solo me quedé ahí, de pie, sintiendo que algo se quebraba por dentro. Santiago no levantó la vista. Se acomodó los gemelos dorados, tomó aire y repitió. Es una cena importante, mamá. Son colegas, directores de clínicas, personas influyentes. No quiero distracciones. ¿Me entiendes? Esa última frase me caló hondo. ¿Me entiendes? Como si yo fuera una carga, como si mi sola presencia desentonara. Tragué saliva, no porque tuviera sed, sino porque mi garganta se cerraba. Asentí en silencio, intentando conservar la dignidad. No lloré. A mis 70 años, he aprendido a guardar las lágrimas para momentos en los que realmente sirven. Me giré lentamente y caminé hacia el pasillo, con la bandeja aún en las manos, como si buscara un lugar donde dejarla sin hacer ruido. La casa estaba impecable. Leticia, su esposa, había contratado un decorador para ambientar la noche como una gala de hospital privado. Luces tenues, flores blancas, cubiertos de plata. Todo tan perfecto, tan frío. Recordé cuando esa casa era un hogar, cuando Santiago era apenas un niño con un estetoscopio de juguete colgado al cuello, diciendo que iba a curar a todos. Yo sonreía, orgullosa. Él no lo recuerda, pero yo sí. Al llegar a mi habitación, me detuve frente a la puerta. Dudé. Por un instante pensé en volver, en decirle algo, en exigir el respeto que merezco, pero algo dentro de mí susurró que no era el momento, que forzar un lugar en una mesa no vale tanto como saber quién se levanta cuando uno entra. Me senté en la cama, en silencio, con las manos en el regazo y la bandeja aún sobre mis piernas. Desde allí escuchaba los preparativos. Leticia daba instrucciones a los mozos alquilados para la ocasión. Santiago repasaba mentalmente su discurso, ensayando frases con tono de modestia medida. Se escuchaban risas falsas y el tintinear de copas. Todo sonaba a éxito, pero no tenía alma, no tenía memoria y, sobre todo, no tenía madre. Tomé una fotografía que tenía en mi mesita de noche. Era de la graduación de Santiago. Yo estaba a su lado, con los ojos brillantes. Él, con la toga, sonriendo. Lo abracé ese día con tanto orgullo, pensando que todo lo que había hecho valía la pena. Pensé en los turnos dobles que acepté para pagarle la universidad, en los inviernos sin calefacción, en los días que me quedé sin comer para que él tuviera libros. Pero ahora parecía que todo eso se había borrado, que yo era una sombra que molestaba su nueva luz. Cerré los ojos y respiré hondo. Recordé las veces que sostuve manos temblorosas en quirófanos rurales, los nacimientos en medio de tormentas, los diagnósticos dados con voz firme y compasiva. Yo fui médica antes de ser madre, pero ser madre, eso fue mi mayor título. Quédate en tu cuarto esta noche. Esas palabras no eran solo una orden, eran una sentencia, una negación, un intento de borrar mi existencia en su relato de éxito. Y, sin embargo, aquí estaba yo, respirando, recordando, sintiendo, con el corazón latiendo no por nostalgia, sino por algo más, algo que aún no sabía cómo nombrar. Quizás era tristeza, o rabia, o decepción, quizás era todo junto. Pero una cosa estaba clara, no iba a permitir que me borraran. No esa noche, no así, porque yo también tenía una historia. Y aunque él quisiera que me quedara en el cuarto, las puertas no siempre se cierran desde adentro. Me senté junto a la ventana con la lámpara apagada. Afuera, las luces del jardín dibujaban sombras largas sobre el césped recién cortado. Podía escuchar con claridad el bullicio del comedor, justo al otro lado del pasillo. Cada risa era una aguja, cada brindis, una confirmación de que esta noche no era mía. Me envolví el chal sobre los hombros.
buscando algo de calor, aunque lo que más dolía no era el frío. Santiago siempre había tenido talento para brillar. Desde pequeño su inteligencia era evidente, pero también lo era su necesidad de agradar, de ser admirado. Lo alenté, claro que sí. Lo empujé a ser el mejor, pero jamás pensé que algún día me escondería para que nadie supiera de dónde venía. Tal vez porque tenía miedo de que la gente lo asociara con una mujer mayor, viuda, retirada, una médica de pueblo. Desde mi cuarto, los sonidos del banquete eran tan nítidos como bofetadas. Escuché a Leticia recibiendo a los invitados, su voz melosa y exacta. «Bienvenidos. Qué placer tenerlos aquí esta noche. Santiago ha estado preparando todo esto con tanto cariño». Mentira. Todo había sido calculado para impresionar. Cada flor, cada copa, cada palabra. Todo menos yo. Hubo un momento de silencio, seguido por un golpe de copas que marcó el brindis de bienvenida. Reconocí la voz de Santiago. «Es un honor tenerlos en nuestra casa. Esta cena no es solo un encuentro profesional, también es una celebración por lo que juntos hemos construido». ¿Juntos? Me pregunté quién era ese «juntos». ¿Leticia y él? ¿Sus colegas? ¿Y yo? ¿Dónde quedaba yo en ese relato? Entonces, algo quebró la rutina. Escuché una voz joven, distinta, masculina, segura, con un leve acento que no logré ubicar. «Doctor Ferraro, disculpe, ¿esa mujer de la foto en el pasillo es su madre?» El murmullo se detuvo. El eco de la pregunta quedó suspendido por unos segundos que parecieron eternos. Me levanté, acercándome más a la puerta, conteniendo el aliento. Santiago respondió rápido, pero sin naturalidad. «Ah, sí, es solo una foto antigua. Nada importante». Sus palabras eran cuchillas. Sentí como algo se rompía en mí. ¿Nada importante? Una foto. Era una imagen en blanco y negro, tomada en un hospital rural donde atendí por más de 20 años. Yo estaba de pie, con una niña de la mano y un estetoscopio en el cuello. Era una prueba de quién fui y de quién soy. El joven insistió. «Perdón, pero esa mujer me salvó la vida. La reconocí de inmediato. Cuando era niño, mi madre me llevó a una clínica sin recursos. Recuerdo a esa doctora. Era firme, valiente, y se llamaba Carmen. Carmen Ferraro». Mi nombre salió de su boca como un trueno. Me cubrí la boca con la mano, temblando. Nadie había dicho mi nombre en esa casa durante años. No escuché respuesta inmediata de Santiago. Solo un par de toses incómodas, el sonido de una silla moviéndose, cubiertos chocando entre sí como si alguien buscara distraer el momento. Pero la atmósfera había cambiado. Yo lo sentía. El aire era más denso. Las paredes parecían más delgadas. El silencio se había convertido en un espejo incómodo. Leticia intentó intervenir, con ese tono forzado de quien desea cerrar un tema, sin parecer grosera. «¡Qué historia tan interesante! Pero cuéntanos, Martín, ¿cómo está tu madre ahora? ¿Sigue viviendo en Mendoza?» El nombre me estremeció. Martín. No sabía quién era él, pero sí sabía que acababa de abrir una puerta que nadie esperaba. Me senté de nuevo, con la espalda recta y las manos sobre el regazo. Mi respiración era lenta, contenida. Había una extraña mezcla de miedo y expectativa dentro de mí. Por primera vez en años, alguien había mencionado mi nombre con orgullo. No como una carga, no como una sombra, como alguien que fue importante en la vida de otro. Escuché a Martín seguir hablando, sin dejarse desviar. «Mi madre sigue agradecida. Nunca supimos qué fue de la doctora Carmen, pero siempre dijo que jamás conoció a una médica como ella». Silencio otra vez. Sentí un nudo en la garganta. Y por primera vez esa noche, no era de dolor. Mi corazón latía con fuerza. Y entonces lo supe. Lo que sentía no era solo tristeza, era algo más profundo. Era el inicio de algo. Porque cuando el nombre de una madre olvidada regresa por boca de un desconocido, el silencio ya no puede durar mucho. Las voces se trasladaron al pasillo. Escuché pasos firmes, tacones elegantes y risas moderadas. Alguien se había alejado del comedor y se detuvo frente a la pared lateral, justo donde Santiago colgó, hace años, un retrato mío en blanco y negro. Fue una decisión que tomó sin mucho entusiasmo.
pero que Leticia nunca quiso quitar. Quizás por decoro, o porque simplemente nadie más caminaba por ese pasillo. Me levanté de la cama y caminé hacia la puerta entreabierta. No podía ver, pero cada sonido me llegaba con nitidez. El susurro de una mujer al ver la foto, el golpe suave de una copa sobre la mesita de mármol y, de pronto, la voz de Martín. «Esta mujer me salvó la vida», dijo con firmeza, sin vergüenza, como quien carga con una verdad mucho tiempo guardada. El silencio que siguió fue denso, incómodo. Incluso desde mi rincón pude sentirlo. Santiago, siempre tan controlador, seguramente sintió que perdía el equilibrio. Imaginé su rostro, pálido, los labios apretados, intentando mantener la compostura mientras su mundo de apariencias se resquebrajaba frente a sus invitados de élite. «¿Estás segura de que es ella?», preguntó alguien, una voz masculina, un poco incrédula. «Sí», respondió Martín sin titubear. «No puedo olvidar esos ojos. Fue hace muchos años. Yo tenía fiebre, no podía respirar. Mi madre me llevó a una clínica rural en mitad de una tormenta. Todos decían que no sobreviviría, pero ella no se rindió. Sentí un temblor recorrerme el cuerpo. Aquella noche aún vivía en mi memoria. Yo era la única médica de guardia. Martín tenía 6 años. Su madre estaba desesperada, empapada por la lluvia, y el niño deliraba. Luché con cada herramienta que tenía a mi alcance. Respiradores viejos, medicamentos escasos y fe, mucha fe. No sabía que él había sobrevivido. Hasta ahora. Santiago intentó cortar la conversación. Su voz sonó áspera. «Es solo una foto vieja, Martín. No hagamos una novela de algo que pasó hace décadas». Pero nadie respondió. El silencio que recibió fue más elocuente que cualquier palabra. Porque cuando alguien intenta tapar la historia, los demás empiezan a preguntarse por qué. Martín no se dejó intimidar. «Yo no hago novelas, doctor Ferraro. Solo cuento lo que viví. Y si esta mujer es su madre, entonces tiene mucho más que contar que cualquiera de nosotros aquí». Nadie se atrevió a reír. Nadie desvió la mirada. Leticia, seguramente, apretó su copa con fuerza. Yo conocía su estilo. Silenciosa, pero calculadora. No toleraba lo imprevisto. Me acerqué más a la puerta, con la mano en el pomo. Quería salir. Quería mirarlo a los ojos. Decirle: «Sí, Martín, fui yo». Pero algo me detuvo. No por miedo, sino porque quería observar. Ver hasta dónde llegaban las máscaras antes de caer. Quería saber qué tanto de Santiago era real y qué tanto era solo una fachada para ser aceptado. Martín siguió hablando. «Después de eso, mi madre siempre me dijo que, si algún día volvía a ver a esa doctora, le diera las gracias. Nunca supimos su nombre completo, solo Doctora Carmen. Ahora veo este retrato y lo entiendo. Es usted». El peso de mi nombre volvió a llenar la sala como una explosión sorda. Carmen, Ferraro, madre, mujer, médica. Desde mi habitación, apreté los puños. No por rabia, sino por la emoción contenida. Martín no solo me había reconocido, me había devuelto algo que creí perdido. Mi nombre, mi historia, mi lugar. Yo no era una figura del pasado. No era un estorbo que debía esconderse. Era una vida que había dejado huellas. Y una de esas huellas estaba justo ahí, en mi casa, frente a mi hijo. Santiago no respondió. Hubo pasos, sillas moviéndose, voces bajando. Pero el aire estaba cargado. Algo se había movido. Algo que no podría volver atrás. Me alejé de la puerta y me senté otra vez en la cama. Cerré los ojos, respiré profundo y supe que algo dentro de mí también había despertado. Y que esa noche no terminaría como él planeaba. La cena ya no era la misma. El aire había cambiado. Desde mi cuarto sentía cómo las palabras de Martín flotaban por la casa como una melodía antigua que nadie se atrevía a detener. Mi nombre aún no había sido dicho por completo, pero estaba presente, como un eco que ganaba fuerza con cada respiración. Y yo esperaba. Esperaba que la verdad finalmente encontrara su voz. Martín se acercó más al retrato. Lo sé porque escuché sus pasos, detenerse justo frente a él. «Mi madre estaba embarazada de 7 meses cuando tuvo un dolor terrible», dijo con firmeza.
Los médicos locales dijeron que no podían hacer nada, que había que esperar, pero una doctora, una mujer valiente, con bata blanca y mirada firme, tomó la decisión. Los invitados escuchaban en silencio, nadie interrumpía. Incluso Leticia, que solía llenar cualquier espacio con frases vacías, estaba callada. Martín respiró hondo y siguió. Nos llevó a una pequeña sala, sin tecnología, sin asistencia. Estaba sola. Ella misma hizo la operación. Salvó a mi madre y a mi hermana. Yo era un niño, pero no lo olvidé. Santiago intentó interrumpir. Lo conozco demasiado bien. Martín, estoy seguro de que fue una experiencia muy fuerte, pero esta noche estamos aquí para celebrar otros logros. Su voz sonaba forzada, como quien lucha por mantener el control cuando ya lo perdió. Nadie le respondió. Las miradas no estaban en él, estaban en Martín y en mí. Aunque yo no estuviera presente, aún, Martín no se inmutó. Ella tenía un nombre. Mi madre lo repetía como un rezo. Carmen Ferraro. Nunca olvides ese nombre, me decía, porque esa mujer fue un ángel con manos firmes. Fue la diferencia entre la vida y la muerte para los tres. Y entonces ocurrió. Dijo mi nombre en voz alta. Clara, firme, como un reconocimiento, como una llamada. Sentí un escalofrío recorrerme desde la nuca hasta los dedos. Me abracé a mí misma. No lloré. No podía. Algo más fuerte me sostenía. La dignidad que durante años había intentado sepultar para no incomodar. Mi nombre había sido dicho no como una vergüenza, sino como un símbolo de respeto. Y eso, en esa casa, era una revolución. Los invitados comenzaron a murmurar. Una mujer susurró. He oído ese nombre antes. Otro comentó que en su juventud había leído un artículo sobre una médica que hacía operaciones de emergencia en zonas rurales. El pasado comenzaba a hablar, y no por mi boca, sino por las huellas que había dejado en otros. Y eso, pensé, es algo que ni el silencio puede borrar. Santiago trató de desviar la atención. ¿Alguien quiere más vino?, dijo, forzando una sonrisa. Pero sus manos temblaban. Tomó una botella y sirvió en copas vacías, aunque nadie se lo había pedido. Su voz ya no lideraba la sala. Se notaba incómodo. Y por primera vez, pequeño, porque la sala no respondía a su guión. La historia estaba saliendo de su control. Leticia, que rara vez intervenía sin cálculo, soltó una frase que pretendía alivianar la tensión. Qué casualidad que esa doctora se parezca tanto a la madre de Santiago, aunque seguramente no sea la misma. Su tono era ácido, con ese veneno sutil que lanza una sonrisa mientras clava una daga. Pero ya era tarde. Nadie reía. Nadie se desvió. Fue Martín quien respondió con calma. Yo no hablo de parecidos, hablo de memoria. Y si esa mujer es la madre de Santiago, entonces ustedes no saben con quién viven. Su voz era firme, pero no arrogante. Era la voz de alguien que ha guardado gratitud por mucho tiempo y que por fin puede expresarla. Y con cada palabra suya, sentía que algo dentro de mí se erguía. Yo sabía que esto no era una simple anécdota. Era el inicio de algo. Una grieta en la imagen que Santiago había construido. Una grieta por donde entraba la verdad. Él había intentado borrarme de su historia. Pero hay cosas que no se pueden ocultar. Y mi nombre, ese nombre que yo misma había dejado de pronunciar, ahora era imposible de ignorar. Me acerqué lentamente a la puerta. No sabía aún si iba a salir, pero sabía que ya no podía quedarme en las sombras, porque la historia que él quiso esconder estaba llamando a la puerta. Y esta vez, yo estaba lista para abrirla. Me levanté como si algo me empujara desde adentro. No fue un impulso, fue una necesidad. Me puse mi chal viejo, el de lana color vino que tejí en mis años de internado. Me miré al espejo. El reflejo me devolvió a una mujer de ojos firmes, cabello recogido y espalda erguida. No era una sombra, no era un estorbo. Era yo, Carmen Ferraro. Y esa noche no me escondería. Caminé por el pasillo con pasos lentos pero seguros. El sonido de mis pies descalzos sobre el mármol contrastaba con la música tenue que venía del comedor. Crucé frente al retrato. Me detuve un segundo. Me miré. No con nostalgia, sino con fuerza. Era yo, sí,
Pero ahora, frente a esa puerta, ya no era solo una imagen colgada. Era carne, presente, memoria viva. Empujé la puerta del comedor. No fue un golpe. Fue un gesto suave, pero contundente. Al abrirla, el aire cambió. El murmullo cesó. El tintinear de copas se congeló. Y los ojos, todos los ojos se volvieron hacia mí. Allí estaba yo, de pie, en el umbral, con mi chal sobre los hombros y la dignidad en el pecho. Santiago se quedó paralizado. «Buenas noches», dije con voz serena. Ningún temblor, ninguna duda, solo verdad. Los invitados no sabían si levantarse o seguir comiendo. Algunos se pusieron de pie por reflejo. Otros simplemente bajaron la vista. Santiago no se movía. Sus labios se abrieron apenas, pero ninguna palabra salió. Leticia frunció los labios, como si aquello fuera una traición. Me acerqué despacio a la mesa. Nadie me lo pidió. Nadie me detuvo. Martín me miraba con asombro. «Usted es...», murmuró, casi sin aliento. Le asentí con una sonrisa leve. «Carmen Ferraro», dije con firmeza. «La misma de la foto, la misma que no olvidó su madre». Su rostro se iluminó, y el silencio fue reemplazado por otra clase de tensión. La del despertar. Santiago dio un paso hacia mí. «Mamá, ¿qué estás haciendo?», dijo entre dientes. «Te pedí que te quedaras en tu cuarto». Su tono no era de súplica, era de furia contenida, como quien ve cómo se desmorona el escenario perfecto que había construido con tanto esmero. Yo lo miré a los ojos por primera vez en la noche. «Estoy cenando contigo, hijo. ¿Eso sigue estando prohibido?». Leticia intentó intervenir. «Carmen, no queríamos incomodarla. Fue una noche muy específica, con personas muy... importantes». Me volví hacia ella. «¿Y yo qué soy, Leticia? ¿Un mueble antiguo? ¿Una mancha en la pared?». Porque hasta las manchas hablan de historia. Sus mejillas se enrojecieron, pero no respondió. La mesa era un campo de tensión muda. Martín se levantó de su silla. Se acercó a mí sin temor. «Usted fue quien salvó a mi madre y a mi hermana. Yo he vivido con esa deuda en el pecho por décadas. No sabe lo que significa poder decírselo frente a todos». Me tomó la mano. Su voz temblaba. La suya sí, pero no de vergüenza, de gratitud. Me sentí vista, por fin. Uno de los invitados, un hombre canoso con gafas elegantes, preguntó: «¿Usted fue médica en la región sur hace unos 30 años?» Asentí. Dirigí el puesto sanitario del Cauce por 20 años, hasta que me retiré. El hombre se llevó la mano al pecho. «Mi tía murió en paz gracias a usted. Mi familia la recuerda con cariño». Y así, uno a uno, comenzaron a despertar recuerdos. Santiago se dejó caer en su silla. Bajó la mirada. Sus manos, antes firmes, temblaban. Era el único que no tenía nada que decir, nada que agregar. Y eso decía todo. Porque en una sala donde todos hablaban de mí, de lo que fui, de lo que soy, él no encontraba palabras. No para defenderse, no para explicar. Solo silencio. Me senté al final de la mesa. Nadie me lo ofreció. Nadie se atrevió a negármelo. Martín se acomodó a mi lado. Me sirvió agua. Yo no comí. No tenía hambre de comida. Tenía hambre de respeto. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, lo estaba saboreando. No por imposición, no por lástima, sino porque la verdad, cuando entra a una sala, no se puede detener. Me senté al final de la mesa como si no hubiera otra opción, pero no era resignación, era decisión. Nadie se atrevió a impedirlo. Tomé la servilleta con calma, la desplegué sobre mi regazo y enderecé la espalda. No era un acto de desafío, sino de presencia. Martín me sonrió como si hubiera esperado toda la vida ese momento. Fue él quien rompió el silencio. «Usted es la doctora, ¿verdad?». No hizo falta fingir sorpresa. Lo miré con ternura. «Sí, Martín. Aunque ya no llevo bata, sigo siéndolo en el alma». Su rostro se iluminó. Al otro extremo de la mesa, Santiago dejó caer su copa. El cristal se partió en el suelo como si simbolizara lo que acababa de romperse en su mundo. La imagen controlada, la narrativa sin pasado. Leticia lo miró de reojo y luego me dirigió una mirada de hielo. «Mi madre es muy reservada», dijo Santiago con una sonrisa crispada,
como queriendo recuperar el timón. No le gusta hablar de su historia. Su voz sonaba hueca, frágil. Me miró con súplica escondida entre líneas. Yo sabía lo que me estaba pidiendo con los ojos. Silencio. Pero ya no podía regalarle más de eso. Le había dado décadas. Una mujer rubia con joyas discretas intervino. ¿Usted fue médica en zonas rurales, señora Carmen? Creo que leí sobre una doctora Ferraro, hace muchos años, en una revista médica. Asentí con serenidad. Sí, durante más de 30 años trabajé en El Cauce, La Pampa y luego en Salinas del Sur. La mayoría sin equipos, sin apoyo, pero con manos firmes y fe. La mujer giró hacia los otros comensales. Mi hermana nació en Salinas. ¿Y si fue usted quien atendió a mi madre? La mesa se convirtió en una red de recuerdos cruzados. Nombres de pueblos olvidados, relatos de partos improvisados, operaciones milagrosas. No eran cuentos de abuela. Eran piezas de una historia que mi hijo había querido enterrar y que ahora volvía a la superficie con fuerza. Leticia se mantuvo en silencio, pero su incomodidad era palpable. Cruzaba y descruzaba las piernas, tocaba su copa sin beber, fingía interés por el centro de mesa. Santiago, en cambio, apretaba los labios como si contuviera algo más que palabras. Estaba atrapado entre dos mundos, el que construyó y el que lo crió. ¿Y nunca la reconocieron formalmente, doctora?, preguntó un joven de barba fina, visiblemente intrigado. Nunca busqué premios, respondí. A veces, el mayor reconocimiento es ver a alguien que atendiste de niño venir a abrazarte ya adulto, como Martín. Él bajó la vista, conmovido. No hacía falta más. Las velas titilaban. La comida ya estaba fría, pero nadie parecía notarlo. La cena, pensada para celebrar los logros de Santiago, se había convertido en otra cosa, en una reconstrucción, en una verdad sin maquillaje. Y curiosamente, todos parecían más interesados en eso que en las estadísticas de cirugías exitosas del anfitrión. Santiago tomó finalmente la palabra. Su voz era baja, medida. Esta noche era importante para mí, y aunque me alegra que se reconozca a mi madre, preferiría que no desviáramos el propósito. Hubo un murmullo leve, no de aprobación, de incomodidad. Nadie lo enfrentó, pero el silencio ya no lo respaldaba, y él lo supo. Martín habló por todos. Doctor Ferraro, reconocer a su madre no es desviar el propósito, es entender el origen del propósito. Sus palabras cayeron con el peso exacto. Santiago no respondió, solo se apoyó en el respaldo de su silla, exhausto. Había perdido la gala, había perdido el control, pero, sobre todo, había perdido la oportunidad de reconocerme a tiempo. Yo no me moví, no me exalté, no reclamé nada, porque no hacía falta. Esa noche, sin levantar la voz, mi historia habló sola. Fue, sin duda, la cena más larga de mi vida. Y aún no había terminado. Martín se levantó con una lentitud respetuosa. Pidió permiso, no con palabras formales, sino con la mirada. Me inclinó levemente la cabeza, y yo asentí. En su rostro había algo más que gratitud. Había historia. Se volvió hacia los invitados y respiró profundo. Nadie habló. Todos esperaban. Santiago cruzó los brazos. Leticia giró el rostro hacia su copa. Pero los ojos de la sala estaban en Martín. Yo tenía 6 años, comenzó. Su voz era firme, sin temblores. Mi madre estaba embarazada. Vivíamos en un barrio marginal de Mendoza, sin acceso a clínicas privadas. Una madrugada ella se desmayó. Sangraba. No sabíamos qué hacer. Corrimos a un pequeño hospital que casi no tenía personal. Recuerdo el olor a desinfectante viejo, las luces parpadeando. Recuerdo mi miedo. Se detuvo un segundo. Me miró. Luego continuó. Los médicos dijeron que no podían hacer nada, que era riesgoso, que tal vez morirían los dos. Y entonces apareció ella. No llevaba maquillaje, ni uniforme impecable. Llevaba los ojos más determinados que he visto en mi vida y una voz que no aceptaba la muerte como respuesta. Alguien suspiró al fondo. Santiago no se movía. Esa mujer no pidió permisos. Pidió guantes, bisturí, agua caliente. Tomó el control. Operó a mi madre en una camilla improvisada. Salvó a mi madre y a mi hermana. Yo estaba en la sala de espera,
con fiebre y hambre, y ella, después de la cirugía, salió y me abrazó. Me puso un pan en la mano, me acarició la cabeza. Nunca lo olvidé. Martín temblaba. Yo también. Volvió a girarse hacia mí. Tenía sus mismos ojos, señora. Y se llamaba como usted, Carmen Ferraro. El silencio que siguió fue absoluto. Pero no era vacío. Era denso, lleno de emoción, de vértigo, de memoria. En ese instante sentí cómo mi nombre, mi verdadero nombre, cruzaba la sala como una ola que lo empapaba todo. Leticia bajó la vista. Una de las invitadas murmuró: «Dios mío». El hombre de las gafas limpió sus lentes con el pañuelo, visiblemente conmovido. Martín no lloró. Yo tampoco. Pero en nuestros ojos había una misma agua. No de tristeza, sino de encuentro. Porque no todos los reconocimientos vienen a tiempo. Pero cuando llegan, tocan profundo. Santiago intentó intervenir como siempre. «Martín, entiendo la emoción, pero esta noche...» Martín lo interrumpió por primera vez. «Doctor Ferraro, esta noche es suya, claro, pero lo que no puede controlar es el valor que los demás le damos a ciertas personas. Usted me salvó la vida en una operación. Su madre me salvó la vida, sin bisturí». Alguien aplaudió. Fue un sonido tímido, aislado, pero otro se sumó. Y otro. En segundos, la sala entera rompió el silencio con un aplauso que no era de cortesía, ni de protocolo. Era genuino. Era para mí, para Carmen Ferraro. Yo no sabía dónde poner las manos. No estaba acostumbrada a recibir tanto sin tener que defenderlo primero. Santiago se mantuvo inmóvil. Ni aplaudió ni protestó. Solo bajó la cabeza. Tal vez por vergüenza, tal vez por cansancio. Leticia murmuró algo inaudible y salió del salón. Los demás seguían aplaudiendo. No por mí, pensé, por todo lo que representaba, por la historia que se quiso guardar en una habitación y que ahora se había escapado. Cuando el aplauso cesó, no hablé, solo miré a Martín. «Gracias», dije. 2 palabras que salieron desde un rincón antiguo de mi alma. No por cortesía, sino por verdad. Él asintió. «Gracias a usted, doctora». Me devolvió el título con una naturalidad que ni yo había podido usar en años. Y fue entonces cuando sentí que volvía a ocupar mi nombre. No como un adorno, como una bandera. Porque hay nombres que se pronuncian por costumbre y otros que se pronuncian para honrar. Esa noche, por fin, mi nombre volvió a ser lo que siempre fue. Una historia viva, una identidad, un legado. Santiago se levantó de golpe, empujando la silla hacia atrás. El ruido fue seco, como una explosión que rompió el encanto del momento. Su rostro estaba rojo, tenso, con los ojos dilatados. «Basta. Esto no es una charla sobre el pasado», gritó, intentando recobrar el control. Pero su voz no tenía fuerza. No era una orden. Era un grito desesperado de alguien que ya no sabe dónde está parado. Los invitados lo miraron con desconcierto. Algunos bajaron la vista. Otros fruncieron el ceño. Pero nadie, absolutamente nadie, le dio la razón. Fue entonces cuando un hombre de cabello blanco y porte distinguido se levantó desde el otro extremo de la mesa. Llevaba un traje gris claro, discreto, pero su presencia imponía. «Disculpe, doctor Ferraro, pero yo conozco ese nombre». Santiago lo miró sin pestañear. El hombre prosiguió. «Carmen Ferraro fue pionera en medicina comunitaria. Yo dirigía un proyecto de salud pública en los 90. Su trabajo en zonas marginales fue citado en múltiples congresos. Incluso la propusimos para una distinción nacional, pero ella la rechazó». Hubo un murmullo. Las cabezas comenzaron a girarse hacia mí. Sentí el peso de las miradas, pero no me agaché. No esta vez. Levanté la barbilla con suavidad, respirando con dignidad. No necesitaba explicar nada. Las palabras venían de otros, y eso tenía más valor. Santiago intentó hablar, pero su garganta lo traicionó. Trató de tomar su copa, pero sus manos no eran las mismas de siempre. Temblaban. Leticia volvió hasta Shry a entrar al comedor con el ceño fruncido. Se acercó a Santiago y susurró algo, como si aún quedara tiempo para salvar la noche. Pero el daño ya estaba hecho. La sala ya no giraba en torno a él, giraba alrededor de mí. O mejor dicho,
alrededor de la verdad que él quiso esconder y que ahora caminaba libremente por la mesa como un invitado más. «Doctora Ferraro», dijo una mujer con voz suave, «¿por qué nunca contó todo esto?» La miré con calma. «Porque nunca pensé que importara. No vine esta noche a contar mi historia. Vine porque era la madre del anfitrión, pero me pidieron que me quedara encerrada. Y a veces, cuando te empujan al silencio, el pasado decide hablar por sí solo». Un aplauso tímido surgió del fondo. Esta vez no hubo euforia, sino respeto profundo. Santiago se volvió a sentar, cabizbajo, como si ya no supiera qué hacer con su propio reflejo. El orgullo que lo había sostenido durante años comenzaba a resquebrajarse, y lo que antes era vergüenza sobre mí se devolvía hacia él. Martín se volvió hacia Santiago. «¿Por qué intentaste esconderla? ¿Qué parte de tener una madre así te avergüenza?» La pregunta fue directa, sin crueldad. Era legítima. Santiago no respondió. El silencio lo delataba más que cualquier confesión. Leticia apretó los labios, molesta. En su mundo perfecto, no había espacio para madre alguna, mucho menos para una como yo. Entonces, algo cambió. Una joven, sentada al final de la mesa, se levantó lentamente. Era residente de medicina. Lo supe por su tono. «Estudio medicina gracias a usted, doctora. Mi padre me contaba historias sobre su clínica en el Cauce. Me inspiró sin saberlo». Su voz temblaba. «Hoy me doy cuenta de que no era solo un nombre. Era usted». Me puse de pie. No por vanidad, sino por necesidad. Tenía que mirar a todos. «No busco homenajes», dije. «No vine a opacar a nadie. Solo quería compartir una cena con mi hijo. Pero cuando se calla a una madre, también se intenta callar una vida. Y eso no lo permito más». Nadie aplaudió. Nadie interrumpió. Solo escuchaban. Porque había verdad en cada palabra. Santiago alzó la vista por fin. Me miró como si me viera por primera vez. No con admiración, con derrota. Y tal vez, con miedo. No el miedo de un niño regañado, sino el de un adulto que entiende que ha traicionado algo sagrado. La vergüenza ya no me pertenecía. Era suya. Y eso, él lo sabía. Subí las escaleras lentamente, arrastrando el silencio conmigo como si fuera un abrigo pesado. Esta vez, nadie me pidió que me encerrara. Lo hice por voluntad propia. No por vergüenza, ni por cansancio, sino porque había algo que necesitaba procesar sola. Me quité el chal, me senté en la cama y dejé que mis manos temblaran sin testigos. Desde el piso de abajo, las voces comenzaron a elevarse. Reconocí el tono de Santiago, quebrado por la frustración. «No era el momento, Leticia. Ella arruinó todo». Sentí cada palabra como una piedra lanzada contra una ventana vieja. No por el volumen, sino por el desprecio que arrastraban. No estaba hablando de una cena. Hablaba de su imagen, de su control, de su mundo. Leticia respondió con su habitual frialdad. «Te lo dije. Si la dejabas suelta, iba a hacer algo. Estas mujeres necesitan un lugar limitado». Su voz me heló la sangre. Yo ya no era una madre, ni siquiera una persona. Era una mujer genérica, reducida a molestia. El desprecio escondido en esas palabras fue más cruel que cualquier insulto directo. Hubo silencio por un instante, y luego el sonido de algo cayendo. Tal vez una copa, un jarrón, no lo sé. Lo que sí escuché con claridad fue el grito contenido de Santiago. «No me hables así. Ni tú entiendes lo que fue esta noche». El quiebre era inevitable. Cuando se vive tanto tiempo fingiendo, basta un roce con la verdad para que todo se derrumbe. Me abracé las rodillas. No lloraba, pero había una presión en el pecho que quemaba. No por mí, ya no. El dolor era por él, por Santiago, por lo que no entendía, por lo que no podía ver. Había construido su éxito sobre una versión mutilada de su origen, y ahora que esa raíz se revelaba, no sabía qué hacer con ella. Lo estaba enfrentando, y no tenía herramientas. Pensé en todo lo que callé por él. Las veces que fui humillada en silencio, que acepté migajas de afecto por temor a incomodarlo. Las reuniones familiares donde me trataban como adorno. Las fotos en las que me recortaban del marco.
Todo lo había soportado por amor, por esa esperanza ingenua de que un día él vería. Pero no vio, o no quiso ver, porque a veces mirar de frente a quien te dio la vida implica aceptar una deuda que no se puede saldar con dinero, ni con títulos. Y eso, para alguien como Santiago, era insoportable. Él prefería un pasado discreto, silencioso, empaquetado en fotos guardadas, no una madre de carne y hueso sentada en su mesa. El sonido de pasos agitados me sacó del pensamiento. Alguien subía las escaleras. Me puse de pie, esperando que golpearan la puerta, pero no lo hicieron. Solo escuché la puerta de su oficina cerrarse con fuerza. Era él, encerrado también. Tal vez por primera vez, no para trabajar, sino para huir, como yo tantas veces. Me senté junto a la ventana. La noche estaba cerrada, sin luna. Pensé en Alejandro, mi difunto esposo. Siempre decía que Santiago tenía dos caminos, el de la brillantez o el del vacío disfrazado de éxito. Todo dependerá de cuánto quiera parecerse a ti o cuánto quiera negarte. Recordé esa frase con una claridad que dolía. No podía obligarlo a quererme. No podía forzarlo a sentir orgullo. Pero sí podía decidir no desaparecer por él. Esa noche lo entendí con una nitidez dolorosa. No era mi responsabilidad sostener la imagen que él quería proyectar. Mi única responsabilidad era conmigo misma. Y mientras el silencio se instalaba entre las paredes de aquella casa, comprendí que a veces el mayor dolor no viene del rechazo, viene de mirar a los ojos de tu propio hijo y ver que aún no está listo para verte realmente. Eran las 11 de la mañana cuando escuché los golpes en la puerta. 3 toques suaves, sin urgencia. Miré por la ventana y vi a Martín, de pie, con una camisa arrugada y el rostro cansado. No traía flores ni regalos, solo una mochila colgada al hombro y algo en los ojos, algo antiguo. Abrí sin preguntar. No necesitaba explicaciones, él tampoco. ¿Puedo abrazarla?, preguntó con la voz apagada pero firme. Asentí sin hablar. Lo dejé entrar y en cuanto cruzó el umbral, se desmoronó. Cayó de rodillas, hundió el rostro en mi regazo como un niño que vuelve a casa y rompió en llanto. Un llanto espeso, cargado de años. No dije nada. Solo acaricié su cabello como hice con tantos pacientes, como hice con mi propio hijo cuando aún me dejaba tocarlo. Usted fue la última persona que me trató como un ser humano, cuando todos nos trataban como basura. Sus palabras salieron entrecortadas, pero cada una atravesó el aire como un testimonio. Me estremecí, no por la frase, sino por la verdad detrás de ella. Lo abracé más fuerte, no como doctora, no como símbolo, sino como madre, como alguien que también había sentido el abandono. Martín no preguntó por Santiago. No mencionó la cena, ni los aplausos, ni el escándalo. No hacía falta. Su visita no era para entender lo que había pasado, sino para reforzar lo que aún permanecía. Cuando usted nos atendió, no solo salvó vidas, nos dio algo que nadie nos daba: respeto. Y eso para nosotros valía más que un tratamiento. Lo invité a sentarse en el sofá. Le preparé té con jengibre, como hacía con los enfermos de garganta en mis años de guardia. Él lo tomó con ambas manos, en silencio. Yo lo observaba y veía en él algo que no veía hace tiempo. La confirmación de que cada noche sin dormir, cada cirugía con las manos entumecidas, había valido la pena. Después de ese día, continuó, mi madre me hablaba de usted como si fuera parte de la familia. Decía que Dios la había puesto en nuestro camino. Yo era muy chico, pero su imagen quedó grabada, firme, cansada, pero con los ojos llenos de luz. Me costaba oírme así desde otros labios, porque yo también había olvidado esa versión de mí. Le mostré una caja de fotos viejas, no porque quisiera contar mi historia, sino porque sentí que él la merecía. Las miró una por una, con un cuidado reverencial. ¿Este es el consultorio en el Cauce?, preguntó. Asentí. Las paredes estaban descascaradas, pero usted se veía feliz. Sonreí con nostalgia. Lo estaba, aunque no lo supiera entonces. Martín se quedó más de una hora. Hablamos poco. No fue necesario llenar los espacios. El silencio, por primera vez en mucho tiempo, no dolía. Era compañía.
Antes de irse se levantó, me miró a los ojos y dijo: «Gracias por existir. No deje que nadie más la encierre». Esa frase quedó suspendida en el aire. Me abrazó una vez más y se fue. Cerré la puerta con calma. Me quedé de pie unos minutos, respirando hondo. Me sentí liviana, pero también anclada, como si algo me hubiese devuelto a mí misma. Martín no solo vino a agradecer, vino a recordarme quién era antes de que me volvieran invisible. Y eso me sostuvo. Me senté en mi escritorio, tomé papel y lápiz. Escribí mi nombre completo en el centro de la hoja: Carmen Emilia Ferraro. Lo subrayé, lo contemplé y sonreí. No porque lo estuviera redescubriendo, sino porque, por fin, lo estaba habitando otra vez. Una semana después de aquella cena, tocaron la puerta un lunes por la tarde. Era un joven de unos 30 años, delgado, con gafas redondas y una libreta en la mano. Llevaba una credencial colgando del cuello: Juan Beltrán, prensa local. Me habló con educación, casi con reverencia. «Señora Carmen, su historia se volvió viral. ¿Podemos contarla al mundo?». No entendí de inmediato. Él me explicó que uno de los invitados a la cena, un residente de clínica, había escrito una publicación en redes contando lo que presenció. La médica olvidada, la mujer que salvó vidas y fue silenciada en su propia casa. El texto fue compartido miles de veces. La gente comentaba con rabia, con ternura, con asombro. Mi nombre, que había estado dormido, volvía a correr por las calles. Le pedí tiempo, cerré la puerta con delicadeza y llamé a Santiago. No por permiso, sino por respeto. Cuando respondí, su tono era seco. «Ya me enteré», dijo. «No deberías exponerte así. No sabes lo cruel que puede ser la gente». Sentí la ironía en su voz. Él, que me había escondido durante años, ahora hablaba de protegerme. «El mundo quiere escuchar, Santiago. Y esta vez, yo también». Guardó silencio unos segundos. Luego dijo: «No quiero que uses mi nombre». Lo entendí como un intento de salvar lo que quedaba de su reputación. «No te preocupes», respondí. «Esta historia no es sobre ti». Y colgué. No con rabia, con paz, porque por fin entendía que no necesitaba su aprobación, solo mi propia voz. Llamé al periodista y lo invité a pasar. Le pedí que dejara la cámara afuera, solo papel y lápiz. Si va a contar mi historia, que sea con palabras, no con espectáculo. Juan accedió sin dudar. Se sentó frente a mí, en el mismo sillón donde Martín había llorado. Sacó su libreta y me miró con esos ojos ansiosos de quien sabe que está por escuchar algo que vale la pena. Hablé durante horas, no solo de cirugías y partos. Hablé de los trenes que tomaba con sueño, de los pacientes que me pagaban con frutas, de las noches sin electricidad y de las veces que fui insultada por ser mujer y médica. Pero también conté los abrazos, las cartas de niños curados, los silencios que compartí con madres desesperadas. Cada detalle era una costura de la historia completa. Juan escuchaba sin interrumpir, solo tomaba notas y asentía. Al final me preguntó: «¿Por qué lo cuenta ahora?». Lo pensé un momento. Porque me cansé de pedir permiso para existir, porque ya no tengo miedo de ser vista, porque alguien más intentó borrar mi historia y fracasó. Él escribió la frase completa, sin cambiar una palabra. La entrevista fue publicada 2 días después. En la portada del periódico local, mi foto sonriendo frente al retrato del pasillo. El titular decía: «Carmen Ferraro, la doctora que nadie quiso ver, hasta que fue imposible ignorarla». No era una historia viral, era una restitución. Era el regreso de una identidad que me habían querido arrebatar, con elegancia. Santiago no me llamó. Leticia, menos. Pero el teléfono no dejó de sonar. Exalumnos, colegas, antiguos pacientes, incluso familiares lejanos. Todos querían hablar, agradecer, recordar. El pasado que habían querido enterrar resucitaba como raíces viejas que vuelven a abrir la tierra. No para invadir, sino para sostener. Salí a caminar por el barrio esa misma tarde. Por primera vez en años, sentí que la gente me miraba distinto. No con lástima, ni con lánguida cortesía. Me saludaban con respeto. Algunos se acercaban a decir «gracias», otros solo sonreían.
y yo por dentro florecía, porque mi historia ya no era un susurro guardado en un cuarto oscuro, era voz. Regresé a casa al atardecer. Me senté frente al espejo y me miré como aquella noche antes de bajar, pero esta vez vi algo distinto. No vi a una mujer invisible, vi a alguien completa. «No te escondas más», dije en voz baja, mirando mi reflejo, y sentí que esa mujer del espejo, por fin, me creía. Eran casi las 9 de la noche cuando escuché la puerta abrirse con suavidad. No esperaba visitas. Había sido un día tranquilo. El eco de la entrevista seguía en el aire, pero la casa estaba en silencio. Entonces, vi la figura de Santiago en el umbral de mi habitación. No dijo nada al entrar. Cerró la puerta con cuidado, como si temiera que cualquier ruido quebrara lo que aún no se había roto. Se sentó frente a mí. Sus hombros estaban caídos, el traje arrugado, la corbata aflojada. No era el médico estrella. No era el anfitrión perfecto. Era un hombre cansado, un hijo sin mapa. Sus ojos enrojecidos apenas sostenían la mirada. Lo esperé en silencio, sin moverme, sin hablar. Sabía que algo se estaba cocinando dentro de él, y que era él quien debía servirlo. «Perdóname», dijo finalmente con voz grave. «Por querer esconderte, siempre supe quién eras, pero eso me hacía sentir pequeño». Sus palabras cayeron como agua tibia sobre una herida vieja. No lo interrumpí, no lo toqué, solo lo escuché. Cada sílaba tenía el peso de años, de silencios acumulados, de muros que por fin comenzaban a ceder. Santiago respiró hondo. Te veía llegar de los turnos, con los ojos cansados, la espalda doblada. Pensaba que no quería ser como tú, que no quería terminar rota. Apreté los labios y terminé roto igual, pero por dentro, porque mientras más éxito tenía, más lejos me sentía de ti. Bajó la cabeza. Las lágrimas comenzaron a caer, sin ruido. Me incliné hacia él y tomé su mano. La suya temblaba. Nunca quise que fueras pequeño, Santiago. Solo quería que fueras justo, que no olvidaras de dónde vienes, que no te avergonzaras de la historia que te sostuvo mientras crecías. Mi voz salió firme, sin reproche, porque el dolor ya no necesitaba venganza, solo verdad. Él apretó mi mano con fuerza. Me dolía ver lo mucho que diste y lo poco que recibías. Me culpaba, y entonces te culpaba a ti. Era más fácil que enfrentarme a lo que yo mismo no podía dar. El nudo en su garganta era evidente. Cada palabra era una rendición, pero no de orgullo, de miedo, del niño que aún buscaba abrazos, sin saber cómo pedirlos. Nos quedamos así varios minutos, sin hablar, solo respirando, sosteniéndonos como madre e hijo, no como adversarios. Por primera vez, no estábamos en extremos opuestos de la mesa. Estábamos lado a lado, sosteniendo los pedazos de algo que, por fin, podíamos intentar reconstruir. No desde el deber, desde el amor. Leí la entrevista 3 veces, dijo de pronto. No podía dejar de imaginarte en esos lugares, haciendo todo eso. Me sentí tan lejos, tan ajeno a esa mujer que todos admiran. Lo miré con ternura. No es tarde, hijo. Nunca es tarde para ver, para aprender a mirar distinto. Él asintió, como quien se da permiso a sí mismo para volver a empezar. Antes de irse, se levantó y me besó la frente. «No quiero que esto termine aquí». Le sonreí. «Entonces no lo permitas». Salió de la habitación con pasos más livianos. Tal vez no era el final. Tal vez era solo el comienzo. La herida estaba ahí, pero ahora tenía luz. Y con luz, hasta las grietas se vuelven caminos. Me quedé sentada junto a la ventana, mirando el cielo oscuro. No había luna, pero sí estrellas. Pensé en Alejandro y en cómo él hubiera sonreído viendo a Santiago llorar por fin como un hijo. Porque, para llorar así, hay que reconocer primero a la madre. Y esa noche, por fin, me había mirado. No como sombra, no como estorbo, sino como raíz. Porque hay días que no se olvidan, no por el dolor, sino por la belleza brutal de una verdad tardía. Y ese día fue el día en que mi hijo me miró a los ojos y se vio a sí mismo por primera vez.